Hola amigo, estás viendo la primera clase de la unidad número 1 del curso de homilética básica. Agradecemos a todos aquellos que se han matriculado en este curso. Crecer no está de más, de hecho es un consejo a modo de mandato que se nos da de forma repetitiva en las escrituras. No estamos llamados a ser enanos espirituales y tampoco estamos llamados a ser enanos de conocimiento. También el equipo académico está muy agradecido a Dios por esta oportunidad de compartir herramientas muy fundamentales, muy básicas y muy útiles que te pueden servir para convertirte en un predicador que predique la palabra. En esta clase introductoria vamos a dar unas pinceladas de la historia de la predicación bíblica, porque existe una fuerte relación entre la historia y la predicación. No es posible, no se puede separar una cosa de la otra porque hay una influencia recíproca increíble. Ten en cuenta que a lo largo de la historia los movimientos cristianos han producido la predicación, pero en otras ocasiones la predicación ha levantado movimientos cristianos. Generalmente estos dos factores se apoyan mutuamente, pero ahora viene la pregunta del siglo. ¿Por qué es importante la historia de la predicación? Te lo voy a responder bien puntual, bien rapidito. Primero, proporciona un mejor acercamiento a la homilética. Segundo, facilita el aprendizaje de reglas que pueden aplicarse en todo tiempo. Y tercero, muestra al predicador cristiano de hoy cómo predicaban los hombres del pasado. Y te doy una más, le ofrece valor al predicador cristiano de nuestros días. Y mira, si vamos a la Biblia, aquí encontraremos formas básicas también de predicación. Una de ellas, por ejemplo, es la predicación por revelación, que es cuando el hombre está bajo la influencia, bajo la revelación, la inspiración de Dios. Por ejemplo, Moisés, hablando a Israel en Deuteronomio 31 al 33, diciendo que Dios le había dicho que no pasaría el Jordán. Y luego, bendice a las 12 tribus. También está el modelo por explicación, que es cuando se expone las escrituras dándole el sentido original. Quiero decirte que la predicación del Antiguo Testamento aclaró la revelación que el pueblo recibía. Ahí tenemos el discurso de despedida de Josué antes de morir, Josué 23 y Josué 24. Y ahora, la predicación es totalmente ineficaz sin un instrumento que la provoque. ¿Y cuáles son esos instrumentos que Dios usa para transmitir sus mensajes? Bueno, pues aquí lo tengo en Jeremías 18:18. Están los profetas. Los profetas eran los predicadores que explicaban la palabra de Dios y eran además los representantes de Dios ante el pueblo. No solo predecían el futuro, sino que también llamaban al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. Tenemos también, según Jeremías 18, los sacerdotes. Los sacerdotes pronunciaban la ley de Dios y también representaban, pero al pueblo ante Dios. Y por último, tenemos acá el grupo de los sabios. Los sabios ofrecían consejos a fin de que el pueblo tomara las mejores decisiones en pro de la sabiduría, en pro de la santidad también, de mejores decisiones. Nosotros, los cristianos, tenemos también un paradigma de sacerdote, un paradigma de profeta y un paradigma de predicador, y ese se llama Jesucristo. Y centrándonos en Cristo como predicador, quiero decirte que es nuestro modelo de predicador y el mensaje a predicarse. Ahí tenemos el gran sermón del monte en Mateo 5 y el sermón de Nazaret. El sermón del monte sin lugar a duda, es el sermón más famoso de la historia y también un modelo de explicación y de exposición increíble, como también lo es el sermón de Nazaret. En otro momento vamos a dedicarle más tiempo al estudio de estos dos sermones, pero un poco más adelante. Y en cuanto a la enseñanza de la predicación, el mensaje de Jesús, quiero decirte que hay características muy puntuales que lo definen. Resulta que Jesús, anota bien, Jesús habló con autoridad. No hubo titubeo a la hora de presentar su mensaje. Lo dio con seguridad,
lo dio sin pizca de duda, sin pizca de incertidumbre. Cuando tuvo que decir, apártense de mí, hacedores de maldad, lo dijo. Cuando tuvo que reprender, por ejemplo, a los campistas en el templo, lo hizo con toda autoridad y respaldo del Espíritu Santo. Utilizó, esta es otra característica, utilizó las escrituras para sus explicaciones. Amigo, ten en cuenta que Jesús abría las escrituras y mostraba su mensaje a partir de ahí. No era algo que a él se le ocurría, no era algo que él inventaba. No, dice Lucas 24, 27, que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es algo maravilloso, eso le daba poder y credibilidad a su mensaje. Tercero, vivió lo que enseñó. Si hay alguien en la historia al cual no se le puede atribuir ni un solo pecado, ese se llama Jesucristo. Tenía ortodoxia, pero también tenía ortopraxis. O sea, tenía conocimiento de la palabra, pero también tenía el favor de ponerla en práctica. No era un oidor olvidadizo, no era un expositor olvidadizo. Y hoy, por ejemplo, hay muchos predicadores que se han dedicado a decir con su ejemplo: no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo, y eso derrumba totalmente el mensaje que traes, porque no tiene sostén, no encuentra un gran testimonio de quien lo dice. Dijo Agustín de Hipona: predica todo el tiempo y si te es muy necesario, habla. Habló Jesús con sencillez al nivel de los hombres común, dice Marcos 12, que la gente lo escuchaba con gusto. Esto quiere decir que hablaba en un lenguaje de fácil asimilación, la gente lo entendía. Y a esto le acompañaba un alto nivel también de carisma. Imagínate que ahora, por ejemplo, que usted se pare delante de un público diverso, una iglesia X, y le diga: bueno, en nuestro carácter acendrado debemos tener alipori por la transgresión de otro y no ser baldragas estólidos, llenando nuestras almas de quimeras inalcanzables y no ajustadas a nuestros principios como cualquier nefelibata. Amigo, la gente va a confundir su sermón con una lectura de una novela de Shakespeare. Se va a ir como llegó o peor quizás, pero porque no lo entiende. Así que procure hablar de forma tal que todos lo entiendan. Claro, sin rozar con lo grotesco, sin rozar con lo vulgar. En ocasiones sus enseñanzas, esta es otra característica, sus enseñanzas eran controversiales. O sea, no tuvo temor de perder amigos a la hora de lanzar el mensaje que Dios le había mostrado. Y eso es un problema que tenemos hoy, porque hoy hay muchos predicadores que se han convertido en, yo lo calificaría en predicadores románticos, que solo buscan endulzar los oídos del oyente, que prefieren predicar sacrificando la verdad del mensaje para caer bien, para ganarse la congregación. Y no está mal el intento, pero si es a costa de predicar media verdad, entonces corres un peligro muy grave, porque predicar media verdad es peor que predicar ninguna. Así que debes tener en cuenta que vas a ser juzgado no solo por el auditorio que te escucha, sino por el Supremo, precisamente por el mensaje que Él puso en tus manos. Mira qué importancia tiene esto. Pero Jesús no era así. Imagínate a un hombre, por ejemplo, que diga: yo he venido para poner disensión entre el hombre y su padre, entre la hija con la madre. Un hombre que le diga a un sector religioso determinado: ustedes son una generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Oye, no es un mensaje muy popular. El mensaje de Jesús está contenido en Marcos 1, 14 y 15, y dice que el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amigo, procura ser tú parte de la generación de los predicadores que predican la palabra. Por hoy basta. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.